Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde al tema de circunferencia nuevamente, pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los ángulos que se encuentran en la circunferencia, ¿sí? Entonces, dentro de una circunferencia, chicos, siempre, ¿sí? Se va a cumplir que cuando hablamos de toda la medida angular de la circunferencia, toda la medida angular de la circunferencia es 360 grados, chicos. Toda la vuelta es igual a 360 grados. Recordemos que toda circunferencia tiene centro y tiene radio, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta ese detalle. ¿Qué más? Vamos a ver que hay ángulos dentro de la circunferencia en sí. Vamos a ver esta vez dos tipos de ángulos. Uno conocido como ángulo central, que como bien lo dice su mismo nombre, se ubica en el centro, ¿de acuerdo? En el centro de la circunferencia. Ahora, si trazamos los dos radios en este caso, vamos a tener ese ángulo central justamente formado por esos dos radios. Y frente a este ángulo que vale alfa, se va a encontrar un arco de circunferencia, un arco, ¿sí? El cual, recordemos, también se mide, en este caso en ángulos, en grados, perdón. El ángulo central y el arco que está frente al ángulo central miden lo mismo. Es decir, si el ángulo mide 50 grados, el arco formado por los dos radios también mide 50 grados. Si el arco mide 80 grados, el ángulo central también mide 80 grados. Muy bien. Y tenemos lo que es el ángulo inscrito. A diferencia del ángulo central, el ángulo inscrito se traza mediante dos cuerdas que tienen un mismo vértice, ¿de acuerdo? Tenemos dos cuerdas con un vértice en común en un punto de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, como coinciden en el mismo punto, entre estas dos cuerdas se va a ubicar un ángulo. Y frente al ángulo tendremos un arco. Este arco de circunferencia va a valer angularmente el doble que el ángulo inscrito. A este ángulo se le llama ángulo inscrito. Es decir, si el ángulo inscrito mide 40, el arco que se encuentra frente a este vale el doble, o sea, 80 grados. Si el ángulo vale 25 grados, el arco frente a este vale 50 grados. Si el arco vale 100 grados, el ángulo vale la mitad, es decir, 50 grados, ¿de acuerdo? Esto cuando el ángulo es inscrito, formado por dos cuerdas. Entonces, resumen, tenemos ángulo central, arco y ángulo igual, y ángulo inscrito, ángulo mide la mitad y el arco mide el doble del ángulo inscrito. Muy bien. Recuerda que el ángulo de media vuelta, el arco de media vuelta vale 180 grados. Y un cuarto de circunferencia, un cuarto de, en este caso la línea de circunferencia, vale 90 grados, la cuarta parte en este caso. Y listo, chicos, estos ángulos son los que vamos a utilizar el día de hoy para nuestra práctica dirigida. Muy bien, vamos a la práctica dirigida, chicos. Primer ejercicio dice lo siguiente. Calcula beta si O es centro. Muy bien. Si O es centro, quiere decir que este ángulo, ¿sí? Es un ángulo central, ¿de acuerdo? Y como es un ángulo central, entonces tengo que igualar, en este caso, el ángulo central con el arco que se encuentra frente a este. Es decir, 3 beta va a tener que ser igual a 120 grados. ¿Por qué, profesor? Porque eso me dice cuando un ángulo es central. Un ángulo central es igual al arco que se encuentra frente a este. Ah, ya, profesor. Entonces voy a igualar 3 beta con 120 grados. Claro que sí. Ese 3 que está multiplicando, recordemos, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, beta sería igual a 120 grados entre 3 y eso me da 40 grados. Así de simple y sencillo. Vamos con el siguiente ejercicio. Calcula la medida del arco AB, ¿sí? Si O es centro.
Muy bien, como O es centro, entonces el ángulo central va a ser igual, ¿qué cosa? Al arco que se encuentra frente a este. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? La medida del arco AB va a ser igual a la medida del ángulo central. En este caso, la medida del arco AB sería simplemente 105 grados. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen calcula beta si O es centro. Ajá, date cuenta de este detalle. Beta no es el arco que se encuentra frente al ángulo, así que no podemos decir que beta es 70. ¿De acuerdo? Beta, ¿qué cosa es? Beta es el arco que se encuentra en esta parte, es decir, el arco BC. Esto quiero que te percates, ¿de acuerdo? Este arco BC. Muy bien. A partir de ese arco, ojo, al hallar primeramente el arco AC, vamos a determinar el valor del arco BC. ¿Por qué? Porque todo en conjunto es 180 grados. Entonces, si este ángulo vale 70 grados, el arco que se encuentra frente a él vale lo mismo. Entonces voy a decir que la medida del arco AC es 70 grados justamente. Muy bien. Entonces, me piden BC, porque BC es beta, ¿de acuerdo? Ahora, ten en cuenta qué cosa, que la medida del arco AC más la medida del arco BC, eso es igual a 180 grados. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso ambos pertenecen al ángulo de media vuelta. ¿Cómo sé eso, profesor? Acá está, mira. El ángulo de media vuelta es 180 grados. Entonces, acá tengo 70 grados y me faltaría hallar la medida del ángulo del arco BC. ¿Cuánto es la medida del arco BC? Es beta. Y 70 más beta es 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto vale beta? 180 menos 70 grados, eso sería igual que beta vale 110 grados. En el siguiente ejercicio me piden calcular delta. Y si te das cuenta, delta pertenece a lo que se conoce como ángulo inscrito. Y dijimos bien claramente que un ángulo inscrito es la mitad del arco que se encuentra al frente. Entonces, si este arco vale 100 grados, el ángulo inscrito sería la mitad de dicho arco. Por lo tanto, ese delta sería igual a 100 grados dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto vale delta? Delta vale 50 grados. Nada más. Muy bien. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen calcular la medida del arco BC. Ahora, a diferencia del ejercicio anterior que me pedían el ángulo, ¿sí? Acá me piden el arco. Y recordemos que es al revés. Acá ya no vamos a trabajar con la mitad, sino acá trabajaríamos con el doble. O sea, el ángulo vale 45 grados, entonces el arco va a ser el doble del ángulo, ¿de acuerdo? Porque ahora la incógnita no es el ángulo, es el arco. Por lo tanto, decimos ¿qué cosa? Que la medida del arco BC sería 2 por 45, 90 grados. Recuerden, cuando me piden de dato, cuando me dan de dato el ángulo y me piden el arco, tengo que duplicar la medida del ángulo. Si me piden el ángulo y me dan el arco, tengo que extraer la mitad al arco. ¿De acuerdo? Muy bien. En el siguiente ejercicio me dicen calcula teta si O es centro. Si O es centro, me piden calcular el ángulo teta. A ver, recordemos que toda la vuelta de la circunferencia, según lo primero que vimos, vale 360 grados. Entonces, si en este ejercicio tenemos que a todo este arco vale 240 grados, ¿cuánto valdría el arco restante? Es decir, desde A hasta B. Ese arco valdría 360 grados menos 240 grados, 120 grados. ¿Por qué, profesor? Porque todo tiene que sumar 360 grados. ¿Y de qué me sirve saber la medida de este arco? Porque justamente tenemos acá un ángulo central que viene del centro. Por lo tanto, el ángulo teta, en este caso, ¿cuánto vale? El ángulo teta vale o mide 120 grados. Recordemos que la medida del ángulo central es igual al arco que se encuentra frente
a él. Muy bien. Muy bien, chicos. Último ejercicio. Similar al ejercicio anterior. Tenemos hasta acá 270. Nos faltaría hallar este arco de acá, ¿sí o no? Para poder completar los 360 grados. Muy bien. Entonces, si hasta acá tengo 270, ¿cuánto me faltaría para 360 grados? Me faltarían 90 grados, chicos. Ah, ya, entonces el arco BC vale 90 grados. Pero te das cuenta que no me piden el arco BC, me piden el ángulo beta. Y recordemos que cuando tengo un ángulo inscrito y me dan el arco como dato, para hallar el ángulo inscrito, tengo que dividir entre 2 a lo que viene a ser mi arco, ¿de acuerdo? Muy bien. Beta entonces va a ser igual a 90 entre 2 y eso sería 45 grados. Así de simple y sencillo.